Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Qué gusto el poder estar una vez más junto con ustedes para seguir aprendiendo de la palabra de Dios y para tener este tiempo de oración, tiempo de glorificación a nuestro Dios, tiempo de descansar en su presencia. Bienvenidos a este segundo episodio de nuestro podcast. En esta ocasión profundizaremos en Job capítulo 4, donde encontramos la primera respuesta de Elifaz, uno de los amigos de Job. ¿Qué podemos aprender de sus palabras? ¿Qué nos enseña sobre el sufrimiento y el consuelo? Acompáñenme en esta noche mientras exploramos este fascinante capítulo. Pero antes que nada, vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Vamos a orar, vamos a descansar en la presencia de nuestro Dios y vamos a ponernos a cuentas con Él. No se olviden que ya pueden ir escribiendo sus peticiones de oración siempre, con tiempo, para poder orar los unos por los otros. Vamos a orar. Bendito y amado Padre Celestial, mi Dios eterno, te damos gracias por este día que tú nos regalas. Gracias por el privilegio, Señor, de poder estar una vez más ante tu presencia, reconociendo cuán grande y maravilloso eres tú, Señor. Te pedimos que nos ayudes, que nos guíes, que nos cambies, que nos transformes. Que seas tú, Señor, obrando en lo más íntimo y profundo de nuestro corazón. Perdona nuestros pecados, Señor, nuestra maldad, nuestras injusticias. Sé tú, Señor, transformando nuestras vidas. Ayúdanos a entenderte, a seguirte y a vivir agradándote a ti. Danos sabiduría en esta noche, Señor, para poder conocer más de tu palabra. Te lo rogamos, Padre amado. Ponemos nuestras vidas en tus manos, orando en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, y antes de empezar ya con el estudio, vamos a poner en contexto un poquito el capítulo 3 y 4. Job, un hombre justo, está enfrentando una prueba inimaginable: la pérdida de sus hijos, de sus bienes, incluso la pérdida de su salud. En medio de este sufrimiento, 3 amigos vienen a consolarlo. Después de guardar silencio durante 7 días, Elifaz toma la palabra. En Job capítulo 4, Elifaz intenta explicar el sufrimiento de Job desde su perspectiva. ¿Pero es realmente un consuelo lo que ofrece? Fíjense bien en lo que dice el capítulo 4, versículos del 7 al 8. Recapacita ahora qué inocente se ha perdido, y en dónde han sido destruidos los rectos. Como yo he visto, los que eran iniquidad y siembran injuria la ciegan. Quiero que reflexionemos en algo. Mis amados hermanos, si hay algo en lo que muchas veces nosotros tenemos tendencia a equivocarnos, es cuando vemos a alguien que está en medio de un sufrimiento muy grande. Como en este caso, Elifaz, que era amigo de Job, empieza diciéndole palabras que en realidad no parecen un consuelo. Cuando nosotros nos acerquemos a alguien, cuando está sufriendo, muchas veces las palabras sobran. Basta que estemos al lado de esa persona como para que esa persona ya pueda sentirse que hay alguien a quien le importa. Uno de los problemas más grandes hoy en día es la depresión y cómo muchas personas lo manejan. Hace un par de días veía un video que yo se los recomiendo mucho, en el que actúa un creador de contenido llamado Felipe Zaruma, y se habla acerca de la depresión. Y una de las partes del video que más me llamó la atención a mí es cuando un amigo de él, con el que él estaba conversando y parecía muy jovial y muy animado, este chico Felipe le decía: no, tuve una fiesta y estuve disfrutando y todo el mundo me aplaudía y veían que yo era el alma de la fiesta, y al final terminé yo solo, tirado por ahí en un andén. Y su amigo le pregunta a Felipe: ¿y por qué no me llamaste? A lo que él responde: yo los llamé a todos, pero seguramente estaban ocupados, nunca me respondieron. Algo que realmente me impactó es eso. Muchas veces no nos damos cuenta que a nuestro alrededor hay personas que están sufriendo mucho, y nosotros, por las cosas que no tenemos o por la comodidad que de pronto hemos perdido, tal vez nosotros no nos damos cuenta del sufrimiento de otros y nos enfatizamos solamente en el sufrimiento de nosotros. Este creo que es un caso similar. Elifaz, siendo amigo de Job, en vez de brindarle consuelo, lo que Elifaz hace de alguna manera es como confrontar a Job.
En ese momento Job lo que necesitaba era palabras de consuelo. Pero fíjense bien, ¿qué enfoque tiene Elifaz según su propia lógica, la lógica humana? El argumento principal de Elifaz es que él cree que el sufrimiento es consecuencia directa del pecado. Se basa en una idea de retribución divina. Si Job sufre es porque ha pecado. Es lo lógico según Elifaz. Tú estás sufriendo porque algo debiste haber hecho, algo malo que le desagradó a Dios. Y estás mal, o sea, si bien es verdad que estás sufriendo, es por culpa tuya. Y es verdad que muchas veces varias de las cosas que nos suceden es por consecuencia de nuestras malas decisiones, pero este no era el caso, y nosotros no somos quien para acercarnos a alguien y juzgar su situación. La gente, el sufrimiento que puede llegar a ellos, no necesariamente tiene que ser por consecuencia de la desobediencia. ¿Cómo podemos pensar que una persona que está en medio de un sufrimiento tan grande como el perder a sus hijos, lo que quiere escuchar es que nosotros, en vez de brindarle consuelo, esperanza, una palabra de aliento, que nosotros lleguemos simplemente a juzgar su situación y le digamos, no, es que por tu culpa pasó esto? Aunque la lógica de Elifaz parece razonable, no considera la soberanía de Dios ni el contexto completo del sufrimiento de Job. Él no se fija o no trata de analizar el porqué de la situación, o a pesar de que él no conoce la situación que él está atravesando, que Job está atravesando, él simplemente se aventura a decirle, lo que tú estás sufriendo es por consecuencia de tu pecado. Te invito a que reflexionemos en un momento en esto. A veces hacemos suposiciones similares sobre el sufrimiento de los demás. ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho lo mismo? Vemos que alguien está en una situación difícil y en vez de brindarle consuelo, simplemente lo condenamos, lo acusamos. Decimos, según nosotros, que estamos confrontando porque yo soy así y Dios ha puesto en mi corazón ese carácter que yo no puedo cambiar, y no nos damos cuenta que hay una gran diferencia entre tener carácter, tener templanza o tener simplemente una mala actitud, un mal temperamento. Confundimos carácter con temperamento. Y pensamos que el hablar groseros y el hablar en voz alta y el gritar y decirle a la gente, no, es que yo a la gente le digo las cosas en su cara porque ese es mi carácter. Eso no es carácter. Eso simplemente es un temperamento que ofende, que destruye, que lastima a otras personas. Una persona con un carácter fuerte es mi Señor Jesucristo, por ejemplo. Mi Señor Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, si bien es verdad que hubo una ocasión en la que muy molesto sacó a todos con un atado de cuerdas, sacó a todos los que estaban vendiendo en el templo, que habían convertido el templo en un negocio, en un mercado, y sacó a toda la gente que estaba con animales y todo eso, y les dice, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Lamentablemente muchas veces, y hoy en día es algo similar. Vemos cómo las iglesias se han convertido en simplemente shows donde la gente va a escuchar solamente lo que les gusta. Vemos muchas veces a la gente, a los pastores que se han convertido simplemente en payasos que se encargan del entretenimiento de la gente en vez de enfocarse en la enseñanza correcta de las Escrituras. Y esa parte nosotros simplemente la dejamos pasar. Pero si vemos a alguien que está sufriendo, a alguien que ha atravesado una situación difícil, en vez de acercarnos y tener empatía con esa persona, en vez de ayudarle, en vez de edificarle, simplemente nos acercamos y empezamos a condenar la situación que está atravesando. Y eso no podemos hacerlo. No podemos saber cuál es la situación y cuál es el contexto del sufrimiento de esa persona. He escuchado muchos predicadores que hablan acerca del suicidio y dicen, no, es que la persona que se suicida se va al infierno directamente y no tiene esperanza de salvación. Y si bien es verdad que la vida le pertenece a Dios y solamente Él puede otorgarla y solamente Él debería de quitarla, no nos ponemos a analizar cuál es la situación de la persona que ha tomado tan terrible decisión. ¿Cómo podríamos nosotros aventurarnos a decir que un niño de 10, 12 años que ha sido víctima de abuso desde su infancia y que el abusador es, yo que sé, su padre, su hermano, su vecino, yo que sé, y que está sufriendo y que vive ese constante abuso, que vive ese constante maltrato,
que ya no sabe qué hacer, que está haciendo, que no encuentra solución, que no encuentra salida, que no tiene quien le ayude, porque su victimario es alguien cercano y que lo mantiene amenazado, y este niño toma la terrible decisión de quitarse la vida. ¿Cómo podemos nosotros aventurarnos a decir que esa persona se va al infierno después de lo que está sufriendo? Tenemos que tener muy claro un análisis correcto de lo que está sufriendo esa persona. Es muy distinta a la situación de una persona que ha caído en, en una situación económica muy dura, muy difícil, y al perder todas sus comodidades toma esta decisión. Pero no podemos comparar un caso con el otro. Son dos situaciones totalmente distintas. ¿Y quién soy yo para aventurarme a condenar a alguien? Tenemos que tener claro eso. Porque si no, simplemente, en vez de estar brindando una palabra de verdad, una palabra de consuelo, lo único que hacemos es juzgar a los demás. Y lamentablemente hoy en día muchos predicadores se han dedicado a hacer eso, a juzgar y a criticar a la gente desde el púlpito. Hoy en día hoy en día muchos predicadores tienen sus favoritos. Claro, a los que diezman bastante, a los que aportan con bastante dinero a la iglesia, a ellos sí les atiendo yo, a ellos sí les atiendo, les visito, ellos sí pueden venir a mi oficina cuando quieran, yo estoy a la disposición de los que dan dinero siempre. Pero las personas que de pronto no tienen las mismas capacidades económicas, ahí sí el pastor le asigna a cualquiera de sus vasallos, a cualquiera de las personas que están a su lado, para que vaya y atienda a ese tipo de personas. ¿Por qué? Porque yo no tengo tiempo, porque yo estoy trabajando, porque yo estoy ocupado, porque yo soy el pastor de la iglesia, porque esa persona no da lo suficiente dinero para que yo le atienda. Hermanos amados, qué terrible que es eso. ¿Cómo nosotros nos podemos aventurar a criticar a las personas que están sufriendo? No podemos, no debemos hacer eso. Vemos aquí una persona que debería de haber sido un apoyo para Job, Elifaz, su amigo, el que vino a visitarlo cuando lo vio sufriendo. Y lo ve en ese sufrimiento y durante varios días se queda sentado, llorando y sufriendo con Job. Ahora, en vez de brindarle una palabra de consuelo, de esperanza, simplemente se limita a criticar, diciéndole que todo debe ser consecuencia de sus pecados. Veamos cuáles son las expectativas personales de Elifaz. Si nosotros nos fijamos en los versículos del 12 hasta el 21, dice así: el asunto también me era a mí oculto, mas mi oído ha percibido algo de ello. En imaginaciones de visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos. Y al pasar un espíritu por delante de mí, hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo. Parándose delante de mis ojos un fantasma cuyo rostro yo no conocí y quedó: ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? He aquí, en sus siervos no confía, y notó necedad en sus ángeles. Cuánto más en él los que habitan en casas de barro, cuyos cimientos están en el polvo, y que serán quebrados por la polilla. De la mañana a la tarde son destruidos, y se pierden para siempre, sin saber quién reparte en ello. Su hermosura no se pierde con ellos mismos, y mueren sin haber adquirido sabiduría. Hermanos amados, fíjense bien en esto. Elifaz describe una experiencia espiritual que, según él, refuerza su argumento. Él cree que su visión valida su consejo hacia Job. Según lo que él ve y lo que ha escuchado en una visión que él tuvo mientras dormía, dice, hermanos, él piensa que ese es el pretexto perfecto para poder reforzar el argumento de que Dios estaba castigando a Job por consecuencia de sus pecados. El pastor John MacArthur señala que las palabras de Elifaz reflejan más su percepción que la verdad divina. Por otro lado, el pastor Miguel Núñez resalta cómo a menudo interpretamos nuestras experiencias como absolutos, sin considerar el contexto más amplio de la voluntad de Dios. Fijémonos bien en esto. En las dos posiciones que señalan tanto John MacArthur como Miguel Núñez, nosotros podemos ver algo. Elifaz, al momento de hablar con Job, él habla desde su propia perspectiva según lo que él había escuchado y visto.
Él no analiza el contexto de lo que Dios tiene preparado para Job. Él no ve a Job como una persona que estaba sufriendo en ese momento, sino una persona que se merecía ese castigo. Y lamentablemente eso sucede muchas veces en nuestra manera de actuar. Juzgamos sin considerar todo el contexto de lo que está pasando una persona. Hablamos de las personas como si simplemente se merecieran lo que les está pasando. Y si nosotros vamos a caer en eso, tenemos que recordar que si hay alguien que está sufriendo mucho, y yo considero que esa persona es por consecuencia de sus pecados, nosotros también deberíamos de sufrir, porque a la larga, por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios, dice la palabra del Señor. Vemos claramente los errores de Elifaz en sus palabras. Primero que nada, la falta de empatía. En lugar de consolar, juzga a Job sin entender el propósito del sufrimiento que él tiene. Dios sabía perfectamente cómo iba a obrar y actuar en la vida de Job. Él tenía un plan perfecto. Sin embargo, Elifaz, siendo amigo de Job, en vez de consolarlo, simplemente se pone en su posición de que él conoce más. Esa situación en la que muchas veces nosotros caemos. Pensar que yo tengo más sabiduría que otros. Y en vez de juzgar la situación con sabiduría. Y escuchen bien, hablo de juzgar la situación, no juzgar a la persona que está atravesando esto. En vez de analizar bien cuál es el contexto de la situación, simplemente nos limitamos a criticar el sufrimiento de esa persona. Elifaz tiene una visión muy limitada de quién es Dios. Elifaz presenta a Dios solamente como juez, pero no considera su amor, su gracia o su propósito redentor. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Tenemos una visión completa de Dios? ¿O nos enfocamos solamente en un aspecto de su carácter? Nos limitamos solamente a ver una parte de Dios, pero no vemos todo en su contexto. No vemos quién es realmente Dios. Y nos ponemos en la posición de simplemente considerar que estamos capacitados para juzgar cada situación de acorde a nuestro razonamiento, pensando que así debería de pensar Dios. Y limitamos incluso al mismísimo Dios, porque todo nos hemos construido una imagen de un Dios falso. Nos hemos puesto, ya no adoramos imágenes, ya no adoramos estatuas, pero caemos en el error de pensar que Dios tiene que ser como yo quiero que Él sea. Y no es así. Dios es el Todopoderoso, y si nosotros queremos conocerlo y comprenderlo, debemos de aprender a estudiar su carácter a través de su palabra y en oración para conocer lo grande y maravilloso que es Él. Quiero invitarles, mis amados hermanos, a que analicemos claramente cada una de estas tres cosas. Primero que nada, cuidado con el juicio apresurado. No siempre entendemos por qué otros están sufriendo. En lugar de juzgar, debemos ofrecer apoyo, consuelo. Una persona que está sufriendo no necesita que vayas y le critiques por qué está sufriendo. Una persona que está sufriendo necesita ser edificada y restaurada en el consejo de la palabra de Dios, para que así el sufrimiento pueda ser sobrellevadero, porque si no, lo único que hacemos es terminar de destruir a esa persona. Número 2, confía en el carácter completo de Dios. Dios es justo, pero también es misericordioso. Su plan para nuestras vidas incluye tanto pruebas como bendiciones. Y si en este momento estás atravesando una prueba, o ves a alguien que está atravesando una prueba, aferrémonos a la mano de Dios. Brindemos ese consejo de aferrarnos a quién es Dios. No podemos simplemente juzgar a las personas y esperar que esas personas piensen exactamente igual que yo. Yo les recomiendo que lean el libro Cartas del Diablo a su sobrino, de C.S. Lewis. Un libro fascinante de verdad. Y vemos cómo Satanás obra, siempre tratando de desviarnos del propósito de Dios. Hermanos amados, no podemos simplemente ser actores de juicio o considerarnos jueces del resto de la humanidad, cuando nosotros mismos deberíamos de ser juzgados. Y número 3, su verdadero consuelo. Acompaña a quienes sufren con amor y humildad, reconociendo que solo Dios conoce el propósito completo de su situación, y bríndale esas palabras que le recuerden que aún en medio de esa prueba que está atravesando, o que estás atravesando,
Recuerda que Dios es fiel, que Dios no te ha abandonado, que es una prueba que de pronto es muy dura, pero que aún ahí, en medio de esa prueba, Dios permanece para siempre. Y ya para terminar la enseñanza de esta noche, hermanos amados, Job 4 nos enseña que incluso nuestras mejores intenciones pueden fallar si no comprendemos completamente el carácter de Dios y el propósito del sufrimiento. Aprendamos a ser consoladores, sabios y compasivos, llevando a otros a confiar en la soberanía de Dios. En el próximo episodio vamos a explorar el capítulo 5 de Job, donde Elifaz continúa su discurso. Tiene algo más que ofrecer. Aprende de sus errores. No te pierdas el siguiente capítulo. Va a ser de muchísima edificación. Gracias por escuchar este episodio. No te olvides de suscribirte, compartir este mensaje, dejarnos tus comentarios para así poder llegar hasta más personas. Ahora sí, vamos a poner nuestras vidas en manos del Señor. Vamos a orar por las peticiones de cada una de las personas que nos han hecho llegar sus peticiones de oración y las personas que de pronto están necesitando oración. Siempre, hermanos amados, escriban a lo largo de la semana mi WhatsApp. Vamos a estar siempre atentos para poder orar los unos por los otros. Pueden escribirme al número 098-442-8424. Con nuestra mirada siempre en Cristo, vamos a seguir adelante. Vamos a orar. Bendito y amado Padre Celestial, mi Dios eterno, te damos gracias. Gracias, Señor, por este día que tú nos has regalado y por permitirnos llegar, Señor, ya casi hasta el final del mismo. Señor, antes de irnos a descansar, antes de ya acostarnos a dormir, queremos, Señor, ponernos primeramente a cuentas contigo, pidiéndote perdón por nuestros pecados. Señor, lo que acabamos de aprender hoy es algo muy valioso. Perdónanos, Señor, si hemos sido prontos para juzgar a los demás. Perdónanos si en nuestro corazón siempre está el ataque en vez de la edificación. Perdónanos, Señor, si lamentablemente en vez de estar centrados en quién eres tú y en conocerte más a ti, en conocer tu carácter, a veces utilizamos tu palabra, a veces utilizamos tu mensaje para que sea un mensaje no de edificación, sino un mensaje condenatorio. Hay gente que está sufriendo mucho. Han venido tiempos difíciles en nuestra nación y hay gente que está atravesando momentos muy duros. Pero Padre Celestial, precisamente por esas personas hoy te clamamos, te suplicamos que los ayudes. Bendícelos, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos a ser sabios para que cuando tengamos que brindar palabras de consuelo, de aliento, seas tú, Señor, dirigiendo esas palabras. Seas tú, Señor, tomando el control absoluto de nuestra lengua, para que no salgan palabras necias que dañen el corazón de otras personas. Por favor, Padre Celestial, atiende a las súplicas de tu pueblo. Enséñanos, Señor, a descansar en tu presencia. Guárdanos y líbranos de todo mal, Señor. Por favor, Papito Bello, queremos suplicarte que seas tú obrando en el corazón de cada uno de nosotros. No permitas, Señor, que nuestro corazón se desvíe. No permitas que las cosas que hacemos las hagamos mal. Padre Celestial, quiero rogarte en esta noche por la vida de cada uno de mis hermanos de nuestra amada Iglesia Bíblica Cristiana Siervos de Jesucristo, porque eso es lo que queremos ser, Señor, simplemente tus siervos, siervos que te aman, que te glorifican y que están centrados siempre en el consejo de tu palabra. Señor, te pido por la vida de nuestra hermana Anita Caicedo, por su salud, que la bendigas, la ayudes siempre. Te pido por la vida de mi hermana Cecilia Reino, de ella, de sus hijos. Señor, te doy gracias. Gracias, Señor, por la vida de mi hermana Cecilia, de su familia, por su generosidad, por su amor, por su entrega para contigo y para con tu obra. Por la vida, Señor, te pido de cada persona que se han dado cita en este momento para escuchar tu voz, tu palabra. Señor, no venimos a escuchar pensamientos, filosofías o reflexiones de hombres. Queremos escuchar tu voz. Y por eso, Señor, aprender acerca de esta situación nos ha sido algo muy confrontativo en nuestro corazón, para que nosotros no caigamos en el error de juzgar simplemente a las personas, sino que aprendamos
a analizar, a escuchar, a ver y a ser consuelo para otros. Permítenos, Señor, ayudar y edificar a otras personas, guiados por el poder de tu Santo Espíritu, basados en tu palabra, pero siempre con el único propósito firme y fiel de que tú seas exaltado y glorificado en estas vidas. Gracias, Señor. Ponemos nuestra vida en tus manos. Ponemos la vida de cada uno de mis hermanos, nuestra hermana Rosita Ramírez, nuestra hermana Laurita Ramírez. Te pido por la vida de mi hermana Rosita Quistial. Te pido por la vida de mi hermano Carlitos Sánchez, por su esposa Natasha. Te ruego, Señor, por nuestra iglesia, nuestra hermana Verónica Yunga, sus hijas, sus padres, toda su familia, Señor, su cónyuge, cada una de las personas, Señor, que hoy están conscientes de la necesidad que tienen de ti, al igual que yo mismo, Señor. Somos conscientes, Señor, que solos no podemos hacer nada y por esa razón acudimos a tu presencia, a rogarte que seas tú obrando en nuestras vidas. Cuida, Señor, de la vida de mi esposa, de mi hija. Cuida de mi vida misma, Señor. No permitas que caiga en ninguna tentación. Apártame del mal y apártanos a todos, Señor. Que nuestro corazón siempre pueda estar rendido a ti y que nos alejemos de cada situación o de cada cosa que a ti no te agrada. Te lo rogamos, Padre amado. Ponemos nuestras vidas en tus manos, orando en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muchísimas gracias, mis amados hermanos. Gracias por acompañarnos en este tiempo. Gracias por escuchar este episodio. Como ya dije antes, no se olviden, suscríbanse. Estamos a través de YouTube, Facebook, Spotify y vamos a seguir entendiendo, conociendo y aprendiendo de la palabra de Dios. No se pierdan el próximo capítulo de este análisis del libro de Job. Sigamos estudiando la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos, que tengan una excelente noche y nos vemos este domingo en nuestra amada Iglesia Bíblica Cristiana Siervos de Jesucristo para poder conocer el mensaje de la palabra de Dios. Y como este domingo es especial, porque ya se acerca esta fecha tan memorable como lo es la Navidad, vamos a estar analizando. ¿De verdad un cristiano debería celebrar la Navidad? ¿Está bien que pongamos adornos, luces, árbol y todas las cosas que se ponen en estas fechas? Navidad sin ti es lo que vamos a estar estudiando este domingo. No se lo pierdan. Domingo 10 en punto de la mañana en nuestra amada Iglesia Bíblica Cristiana Siervos de Jesucristo. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos, y que tengan una excelente noche. Descansen.